es, y la insuficiencia venosa, el diagnóstico por imagen y tratamiento de la insuficiencia venosa, que es el tema que nos ocupa. Además, miembro de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Angiología y miembro fundador del Foro Venoso Mexicano. Bueno, pues sin más preámbulo, porque no acabaríamos con el currículum de la doctora Sánchez, me honra presentarla. La doctora Norelena Sánchez Nicolás también además me honra con su amistad y pues no dejo de aprender cada vez que la escucho. Doctora Sánchez, adelante, es suya la audiencia, le cedo la palabra. Gracias, buenas noches a todos por estar aquí escuchándonos y aprendiendo en esta nueva modalidad. Agradezco al Foro Venoso Mexicano esta oportunidad de transmitirles esta información de la manera pues más didáctica y resumida posible. Como introducción, tenemos que la enfermedad venosa crónica es la patología vascular más frecuente y esta va a afectar al 83.6% de la población mundial. En México, las estadísticas con las que contamos es que en el 68% de la población se va a presentar esta patología y en el 82% en las mujeres. Al presentarse esta patología, los pacientes van a tener una disminución en la calidad de vida y también van a tener una pérdida en la productividad laboral. Creo que está un poco lenta, yo creo que es por el internet. A mí siempre me gusta hacer una diferencia en cuanto a los términos, porque siempre nos vamos a encontrar con que los médicos dicen insuficiencia venosa crónica a toda la patología venosa. Aquí siempre hay que tener en claro que la enfermedad venosa crónica, las varices, se llama a los estadios iniciales y vamos a dejar el término de insuficiencia venosa crónica cuando el paciente ya presenta datos de celulitis, de úlceras en estos casos. También es importante recordar un poquito en cuanto a la anatomía, porque a veces nos encontramos con que dicen, es que yo no tengo varices, tengo varices internas. Y también recordar la relación que hay entre los tres sistemas venosos, el profundo, el superficial y el perforante que comunican las dos. Como aquí podemos ver, las venas profundas están recubiertas de una fascia, o sea que es imposible que estas venas desarrollen varices, lo que sí pueden presentar o desarrollar otro tipo de patología. Y las varices son del sistema superficial y se presentan porque en lugar de ir la sangre hacia arriba, va hacia abajo por el daño valvular y la dilatación de la vena. Entonces debemos de quitarnos ese término de que las varices internas no existen. Todos los pacientes pueden llegar a presentar síntomas venosos y entonces ¿cuándo nosotros debemos de decidir hacer un ultrasonido venoso? Definitivamente, desde las pacientes que tienen estadios tempranos a estadios avanzados con mayor razón, o que el paciente al interrogatorio presente datos clínicos de enfermedad venosa, nosotros siempre debemos de realizar un ultrasonido, porque como vamos a ver, el ultrasonido nos va a decir exactamente dónde está enferma esa vena y también podemos tomar las medidas para cuando ya decidimos realizar un tratamiento quirúrgico en estos pacientes. Esta es la imagen que nosotros vemos para ultrasonido, vemos perfectamente la vena femoral, la vena epigástrica superficial y la unión safeno-femoral, donde inicia la safena mayor. Entonces es muy importante siempre hacer este estudio a todos los pacientes que tengan cualquier estadio de la enfermedad venosa y siempre hacer el estudio de pie porque es la manera como nosotros vamos a poder estudiar adecuadamente esas venas. Lo que nosotros vamos a buscar en el ultrasonido, principalmente lo que nos interesa ver es el funcionamiento venoso. Y el funcionamiento venoso del sistema superficial vamos a buscar la safena mayor, la safena menor, las perforantes y también algo muy importante. Nosotros tenemos que saber esas varices que tiene el paciente, si se relacionan o provienen de esa safena menor o de esa safena mayor para saber si solamente vamos a tratar las varices que se ven o definitivamente tenemos que tratar los reflujos tronculares de esas venas safenas con enfermedad. Perdón que va un poco lento, pero bueno, todos están ahorita en el internet y eso siempre nos enlentece un poco más en cuanto a
a la transmisión. En cuanto a los tratamientos, yo los dividí aquí en dos tipos de tratamientos, los tratamientos que hacemos en el consultorio y los tratamientos quirúrgicos. Siempre nosotros cuando vamos a realizar un tratamiento quirúrgico, nunca lo hacemos como probablemente todos empezamos a hacer estas cirugías, a ciegas. Siempre hacemos un mapeo preoperatorio de esa vena, esas varices de dónde vienen y sobre todo hacemos mucho hincapié en si está asociado o no esas varices a reflujo safeno. En cuanto a los tratamientos que nosotros realizamos en el consultorio, obviamente están dirigidos a enfermedades venosas leves. Y de esta vamos a empezar primero con la escleroterapia. Para este tipo de tratamiento nosotros nos ayudamos de visualizadores venosos como son el Vein Viewer y el Vein Light. El Vein Viewer nos permite, es una lámpara de realidad aumentada que nos ilumina la grasa y nosotros podemos ver perfectamente ese trayecto venoso y así cuando hacemos la punción de esa vena nosotros la tratemos de una manera adecuada. También cuando usamos el Vein Light, que es menos potente, también nos permite iluminar la grasa, vemos las dilataciones venosas y de esa manera podemos tratar adecuadamente esa vena. La escleroterapia consiste en inyectar adentro de esa vena diferentes tipos de soluciones, como su nombre lo dice, esclerosantes, ya sea de manera líquida o con espuma, para tratar venas que están dilatadas o que la paciente nos llega a decir que son venas que se ven muy feas. Y la mayoría de las veces utilizamos como esclerosante detergente el polidocanol al 0.5%. Aquí nosotros vemos cómo con el Vein Viewer podemos nosotros canular esa vena y cómo perfectamente se va desvaneciendo y desapareciendo esa varice al aplicar el esclerosante. También podemos utilizar el Vein Viewer, así nosotros localizamos esa vena, inyectamos el esclerosante y también vamos viendo cómo esa vena se va desvaneciendo y ofrecemos un tratamiento más seguro y menos doloroso para nuestro paciente. Es muy frecuente que las pacientes lleguen llenas de varices y nos digan, es que yo quiero que me las quite ya. Yo siempre les explico, ¿cuántos años se tardó usted en venir? Entonces, yo tampoco se las puedo desaparecer de un momento a otro. Siempre soy muy, muy clara en decir, estos son sesiones y el tratamiento, pues, y el cambio es paulatino. Aquí esta paciente tratada con escleroterapia, todavía le quedan algunas varices, pero realmente vemos una mejoría tanto física, estética y clínica de esta paciente. Otro tipo de escleroterapia, la escleroterapia con espuma, yo en lo personal la uso solamente para estadios avanzados, úlceras cerradas o úlceras abiertas, para que todo ese medicamento que nosotros agregamos aire y hacemos ese foam, esa espuma, se pueda difundir adecuadamente en todo ese lecho vascular y nosotros siempre lo hacemos ecoguiado para ver directamente cómo se va llenando esa vena y no ocasionar extravasación de ese líquido que puede empeorar el problema a la paciente. Aquí seguimos con los tratamientos que se hacen en el consultorio. Otro es la microescleroterapia. La microescleroterapia yo la utilizo solamente para telangiectasias, utilizo glicerina al 0.07%, utilizo una lupa magnificadora y le voy aplicando compresión individual, porque aunque estas venas son pequeñas, tienen mucha presión y si nosotros no aplicamos una compresión directa, lo más seguro es que esa vena se vuelva a llenar. Si nosotros la vemos normalmente, esa telangiectasia la vemos de esta manera y con la lupa magnificadora, nosotros podemos aumentar la imagen así, de tal manera que nosotros podemos ofrecerle al paciente una punción exacta de donde está esa telangiectasia y que finalmente al colocar el medicamento esclerosante, pues esa vena se desaparezca y tenga también buenos resultados estéticos.
En cuanto al láser transdérmico, el láser transdérmico utiliza una luz monocromática que va a coagular la sangre de la vena y finalmente lo que va a pasar con esa vena es que se va a convertir en un hilo y se va a reabsorber. Las ventajas del láser es que es rápido, nosotros podemos tratar varias venas en una sesión, el tiempo de recuperación es corto, no quedan moretones y las desventajas es que sí llegan a presentar más dolor que con la escleroterapia y obviamente pues los equipos son bastante caros. Aquí vemos cómo manejo yo en el consultorio a mi paciente con la lámpara de realidad aumentada que me deja ver adecuadamente la vena, mi equipo de láser y como yo lo hago siempre con hielo porque yo no tengo un enfriador. En cuanto a la técnica CLACS, que es crioláser asociado a crioescleroterapia, se utiliza el láser asociado a un enfriador externo. Yo lo hago directamente con hielo. El láser que utilizo es un láser Neodym Jack de 1068 nanómetros y el CLACS va asociado el láser con escleroterapia de las telangiectasias con glucosa al 75%. Esto fue descrito por un brasileño, esta técnica CLACS, y es bastante aceptada. Y aquí lo que vamos viendo, cómo le pongo el hielo a la paciente y cómo vamos haciendo el tratamiento directo con el láser, siempre procurando que la paciente pues tenga el menor dolor posible. Aquí está, vemos también, como les decía, esto no son varias sesiones las que tienen que pasar y vemos cómo llegó la paciente y cómo se encuentra actualmente. Todavía tiene varices en otra pierna, aquí todavía nos quedan varices y seguimos haciendo estas sesiones en las pacientes. Otro tipo de tratamiento que hacemos en el consultorio es el tratamiento de termoesclerosis. Este tratamiento de termoesclerosis, nosotros utilizamos una consola, que es una electrocoagulación de alta frecuencia y que ocasiona una mínima lesión colateral, no se produce carbonización y lo que nosotros utilizamos es un filamento por cada paciente y vamos haciendo lo más cerca posible una de otra de los accesos, de las punciones en esa telangiectasia para que esa vena se vaya desapareciendo. Después de este tratamiento sí puede quedar alguna costra, pero esa costra más o menos como al mes se cae sin dejar ningún tipo de cicatriz. En cuanto a la cirugía convencional, pues mucho nos ha tocado que las pacientes se quejan porque una cirugía de varices llegan con este tipo de heridas. La recuperación con la cirugía que se hacía convencionalmente, pues se presentaba dolor, la presencia de heridas, hematomas, una larga recuperación y después la paciente regresaba diciendo pues que nuevamente tenía varices. Entonces, realmente esto afortunadamente ha cambiado. Desde 1999, pues las técnicas endovasculares nos han permitido cambiar el abordaje que nosotros le damos a esta enfermedad y para eso han surgido los nuevos tratamientos. En cuanto a los nuevos tratamientos, también nos vamos a dividir en tratamientos térmicos, que los estándar son el láser y la radiofrecuencia, y los no térmicos, como vamos a ir viendo, el cianoacrilato, que es el glue, el nombre comercial Benacil, el MOCA, que es el sistema Clarivane, y la espuma comercial, que realmente en México pues no está muy difundida todavía su uso. En cuanto al láser endovenoso, utiliza energía térmica y lo que ocasiona el láser es un cierre no trombótico de la luz venosa. La longitud de onda pues se va incrementando conforme se van mejorando los equipos. La que actualmente yo uso es la de 1470 nanómetros. Perdón, y las venas que vamos a tratar con el láser son las venas safenas mayores o menores y las venas perforantes. Realmente este tratamiento ya tiene bastante tiempo, ya ha demostrado un porcentaje de oclusión bastante aceptable del 87 al 100% en 3 años. Como nosotros hacemos este tratamiento, siempre podemos hacer la punción ya sea por arriba o por abajo de la rodilla, con una aguja. Nosotros accesamos de forma ecoguiada esa vena, metemos posteriormente una guía metálica corta. Después que estamos seguros que estamos en esa vena, ponemos un introductor vascular, hacemos una pequeña
punción con el bisturí, a través de la cual nosotros podemos meter ese introductor. Siempre es importante darle posición a la paciente para vaciar esa vena. Ahí nosotros estamos metiendo el introductor en la safena mayor. Ya posteriormente vemos es una fibra radial que nosotros estamos metiendo siempre lo hacemos de forma ecoguiada hasta llegar a la ingle. También utilizamos una bomba de tumescencia y es solución que ponemos alrededor de la vena para que esa vena se colapse aún más y tenga mayor contacto la fibra de láser con esa vena. Y posterior a eso hacemos todo la ablación, toda la quemadura y la liberación de energía con el láser, siempre haciéndolo de una manera ecoguiada, y al final lo que nos va a quedar después de eso, pues es solamente esa pequeña punción de donde nosotros estamos poniendo el introductor sin necesidad de colocar ningún tipo de herida, de punto. Aquí lo que nosotros siempre checamos con el ultrasonido, vemos aquí la fibra de láser, cómo se va liberando la energía que va ocasionando el cierre de esa vena. Y también aquí, aquí les vamos a explicar también, esta es una animación, cómo se coloca el introductor de manera infragenicular. Toda la fibra va navegando por adentro, por toda la safena mayor, y esta la colocamos en la ingle a 2 centímetros de la unión safeno-femoral. Por eso es muy importante siempre hacerlo de forma ecoguiada para no llegar hasta la femoral y ocasionar un problema mayor en la paciente. Y al ir retirando la fibra de láser, vamos viendo perfectamente cómo se va cerrando esa vena, y eso es lo que va haciendo el láser, un cierre no trombótico de esa vena, y finalmente tampoco va a haber necesidad de dejar ninguna sutura, ningún punto. Aquí tenemos también un paciente con unas varices muy grandes. Aquí ya el paciente completamente recuperado. Muchas veces nosotros tenemos que hacer cierre de la safena mayor o menor o de perforantes, pero también en paquetes tan grandes como el de este paciente hacemos microflebectomía solamente con punciones y sacamos esos grandes paquetes, y tampoco utilizamos ningún tipo de sutura. Afortunadamente tenemos equipos portátiles muy modernos y también fibras radiales que nos permiten pues que el paciente tenga muy buenos resultados a pesar de tener enfermedades tan avanzadas o varices tan grandes como el caso de este paciente. Otra de las técnicas térmicas que utilizamos es la radiofrecuencia. La radiofrecuencia se utiliza un generador, que es energía eléctrica que se le va a liberar de manera muy concentrada, y el calentamiento es un calentamiento controlado y eficiente de la pared venosa, y lo que se busca con este calentamiento es el sellado fibrótico de esa vena que está dilatada. Siempre hacemos todo ecoguiado, lo cual siempre nos da mucha seguridad y tranquilidad de cómo está entrando la aguja, cómo estamos pasando el introductor, hasta que finalmente queda el introductor y queda el catéter de radiofrecuencia. En cuanto a los resultados, pues todo lo hacemos nuevamente percutáneo. Como les comentaba, se pueden realizar tanto en el láser como en la radiofrecuencia. Si el paciente tiene paquetes grandes, podemos realizar flebectomías. Hacemos solamente una pequeña incisión con el bisturí sin necesidad de abrir, y a través de esa pequeña incisión nosotros hacemos la mini flebectomía y nuevamente no dejamos ningún tipo de herida. Y la colocación del catéter de radiofrecuencia como de láser siempre tiene que ser ecoguiado para evitar que ese catéter o esa fibra puedan llegar a quemar el sistema profundo. Entonces, siempre este procedimiento se debe de hacer ecoguiado y con experiencia para evitar hacer una quemadura en la vena femoral. Aquí tenemos el introductor nuevamente para la radiofrecuencia. Colocamos el catéter a 2 centímetros de la unión safeno-femoral. Las ventajas que tiene la radiofrecuencia es que tiene un elemento térmico muy largo, de 7 centímetros. Entonces, obviamente, esta longitud nos permite hacer un tratamiento mucho más rápido que con el láser, que va dependiendo de la experiencia de cada cirujano, cómo lo vamos sacando. Aquí caso que hicimos con radiofrecuencia, también hay flebectomías, y si se fijan, realmente el resultado clínico y estético pues es bastante aceptable. En cuanto a las técnicas no térmicas, vamos a empezar
primeramente con el Benacil. El Benacil es un glue, que es cianoacrilato, que es fácil de aplicar en los troncos safenos a través de un catéter, como vemos aquí. No se necesita ningún tipo de anestesia, solamente local, por donde vamos a hacer el acceso. No se presenta dolor durante el procedimiento. No hay necesidad de colocar solución tumescente alrededor de este catéter. No hay necesidad de colocar compresión o vendaje después del procedimiento. Y pues ha demostrado buenos resultados con un porcentaje de oclusión del 93% a 12 meses. Lo que hace el Benacil es, así como tal, es un pegamento que cierra esa vena dilatada. Todavía no ha podido entrar el Benacil a México por problemas con la COFEPRIS y administrativos que desconozco, y también este dispositivo pues es caro. Otro de los tratamientos no térmicos que nosotros utilizamos es el Clarivane. El Clarivane, o el sistema MOCA, por sus siglas en inglés, hace una infusión de esclerosante líquido, a su vez que el catéter va girando de 2.000 a 3.500 revoluciones por minuto. Por eso se llama una oclusión mecánico-química. Esta oclusión mecánico-química lo que va a hacer, va a ocasionar un daño endotelial y va a permitir que el esclerosante se absorba y va a hacer un cierre venoso, que es lo que nosotros queremos. También se hace todo el procedimiento coguiado. Sí se puede hacer en el consultorio porque solamente se aplican 2 cc de anestesia por arriba o por abajo de la rodilla y es completamente ambulatoria. Si la paciente después de esto se quiere ir a trabajar, se puede ir perfectamente. Se utiliza para tratar los troncos safenos, ya sea la safena mayor o la safena menor, anestesia local que lo ponemos infra o supra genicular. El catéter es perfectamente colúcido, nosotros lo podemos ver y distinguir perfectamente con ultrasonido. El Clarivane utiliza un introductor más chiquito que el láser y la radiofrecuencia de 4 French. Es un catéter centimetrado que nos permite a nosotros ir haciendo el tratamiento. ¿Me puedes pasar la que sigue? Porque... ¿Daniel? Ok, gracias. Aquí lo que nosotros vemos en el ultrasonido, cómo se mueve el catéter, cómo hace los giros y cómo se va liberando a su vez el medicamento esclerosante que nos ayuda a cerrar la vena. ¿Le puedes poner, por favor? Muy bien. Seguimos con los tratamientos no térmicos. Aquí existe el Varitena. El Varitena realmente no tenemos experiencia utilizándolo aquí en México. Es un esclerosante comercial en espuma que igualmente se pone adentro de la vena. Es una espuma microfoam y está en concentración igualmente de polidocanol al 1%. Es seguro y se han demostrado con buenos resultados, pero realmente en México tenemos poca experiencia con este tipo de esclerosante. También después de conocer todos estos tratamientos y cuando tenemos un paciente, nosotros debemos de pensar qué es lo que le conviene a cada paciente, cuál es mejor. Este estudio, que es un metaanálisis en el cual se compararon estos 4 tratamientos, se vio que a través del tiempo el más efectivo, que tenía mayor oclusión venosa, era el láser. Sin embargo, aquí el catéter de radiofrecuencia que se utilizó era un catéter ya antiguo. Y si se fijan, la escleroterapia va hacia abajo. ¿Por qué? Porque sabemos que con la escleroterapia de troncos mayores tenemos mucha recanalización. Igual con la cirugía, la recidiva y la neovascularización también es importante. Entonces, de acuerdo a este metaanálisis, pues seguimos con el láser y la radiofrecuencia como tratamientos de elección. En cuanto a los tratamientos no térmicos, aquí podemos ver el MOCA y el Benacil, pues realmente son tratamientos caros porque nos estamos ahorrando el paso del paciente en quirófano. La oclusión que se obtiene con ambos tratamientos es bastante aceptable, por arriba del 80 al 100%, y están hechos para que uno los pueda hacer en el consultorio, el paciente no pase a quirófano y sean completamente ambulatorios.
Sin embargo, tenemos nuevas tecnologías que nosotros también tenemos que tomar en cuenta, como el Sonovein, en el cual no se inyecta medicamento, no se hacen heridas y todo es a través de un aparato de manera externa, el cual se programa por una computadora y se van transmitiendo ondas de ultrasonido para que esa vena, al recibir esas ondas de ultrasonido, se vaya secando. Solamente la vena que nosotros estamos marcando, que está dilatada, que está enferma, se va secando a través de estas ondas de ultrasonido. Esto está en experimentación, todavía no tenemos este tipo de tratamiento en México. Como conclusiones, tenemos que la introducción de todas las nuevas técnicas endovasculares realmente ha cambiado el tratamiento de las varices. No tiene por qué una paciente estar espantada de que va a sangrar, de que se le van a hacer grandes heridas. Tenemos que abandonar esa idea de las cirugías cruentas, dolorosas, con recidiva, que tienen una recuperación muy larga. Y también, al conocer y tener nosotros a la mano tantas tecnologías, debemos de desarrollar un criterio adecuado para saber qué paciente hay que hacerle qué tipo de tratamiento. Para poder nosotros hacer y dominar estas técnicas endovasculares, siempre debemos de guiarnos del ultrasonido, porque nos va a servir para hacer un diagnóstico preoperatorio, nos va a servir para hacer el acceso venoso, para seguir ese catéter, esa fibra, y también en el seguimiento para ver cómo va respondiendo nuestro paciente. Y también en cuanto a los procedimientos de fleboestética, nosotros no podemos hacerle el FEA aunque seamos cirujanos vasculares, porque eso también es salud vascular. Es más importante hacer escleroterapia, esas venas pequeñas o que se ven feas, porque si eso no lo tratamos ahorita con un procedimiento ambulatorio, pues probablemente nos va a llegar la paciente ya con complicaciones o varices grandes. Entonces, nosotros debemos de realizar estos procedimientos fleboestéticos, porque si no, pues no lo hacemos nosotros como especialistas, algún otro pues se dedicará a hacerlo. Y también siempre adecuarnos a la fisiopatología del paciente, a los antecedentes, si tuvo o no tuvo trombosis, y a las características clínicas y ultrasonográficas, para que nosotros decidamos el mejor tratamiento para cada paciente y no decir a todos láser, a todos radiofrecuencia o a todos escleroterapia. Al contrario, doctora Nora, ha sido un gusto y un placer escuchar su sesión. Realmente muy gráfica, muy ilustrativa, principalmente por la gran variedad de tratamientos que se están llevando a cabo actualmente en todo el mundo. Pues la verdad es que son de características y es básico aquí ejemplificarlos y mostrar las características, además de la utilidad de cada una de ellas. Pues ya estamos teniendo algunas preguntas en el chat. Los invito a que todos participen formulando sus preguntas en el chat del foro. Y bueno, pues a mí me gustaría iniciar haciéndole una pequeña pregunta personal, que bien, en relación a la escleroterapia, doctora Nora Sánchez, la escleroterapia, pues en los estudios que se ha tratado troncos afenos, se ha visto que tiene una mayor recanalización que otras técnicas de ablación. Sin embargo, y que ya están llegando también otras técnicas más avanzadas tecnológicamente, como el Sonovein, CLACS, la crioablación, los glues. Entonces, la pregunta sería, ¿la escleroterapia sigue siendo todavía una opción vigente en la actualidad? Y no solamente, sino, ¿va a seguir siendo una opción vigente a futuro? ¿Qué lugar le debemos de dar a la escleroterapia actualmente y qué lugar cree que va a tomar en el futuro cercano? Bueno, definitivamente, como te fijas, por ejemplo, una de las mejores tecnologías que tenemos para tratar las varices es el láser, o la técnica clásica, de todas maneras, es terapia. Entonces, yo no pienso que la escleroterapia vaya a salir de ninguna manera. Lo que yo sí no hago, a mí no me gusta hacer escleroterapia de troncos afenos. Mejor prefiero hacer Clarivén o hacer láser, o definitivamente que la paciente se quede así y se vaya con otro médico. Pero yo no me gusta hacer escleroterapia de troncos afenos. Se va a enfocar más al tratamiento de las afluentes, no de los reflujos tronculares. Otra pregunta, doctora Sánchez.
En sesiones previas se ha visto que el diagnóstico de las varices y el tratamiento no debe de únicamente llevarse a cabo por la exploración física inicial en el consultorio, porque es un diagnóstico funcional o hemodinámico, y principalmente se utiliza el ultrasonido dúplex color. Entonces, la pregunta sería, ¿hasta qué parte del diagnóstico y hasta qué parte del tratamiento también deben llegar los médicos en su consultorio de primer contacto? Es decir, es válido que soliciten el ultrasonido Doppler duplex, que lo interpreten, y ya interpretándolo es válido después de dar medidas de higiene venosa o medicamentos flebotrópicos. Es válido también que se hagan procedimientos en el consultorio de primer contacto en medicina general. ¿O cómo lo interpretaría eso, doctora Nora Elena Sánchez? Bueno, yo la verdad creo que lo mejor para el paciente y para todos es que si estás viendo un paciente con cáncer, se lo metes al especialista. Porque incluso tú le puedes mandar a hacer un ultrasonido y si se lo hacen acostado a ti no te va a servir. Si no están viendo cuánto mide la safena, si no están viendo variantes anatómicas, a ti no te va a servir. Entonces, yo creo que lo primero es que si tú estás viendo un paciente con varices, a lo mejor de inicio les des recomendaciones de higiene venosa, que baje de peso, que haga ejercicio, que use una media elástica. Pero realmente iniciar un tratamiento ahí, pues yo creo que no es lo conveniente ni para el paciente ni para el médico que lo está haciendo, porque no tiene probablemente el conocimiento o los fundamentos como tal, incluso del ultrasonido, para obtener buenos resultados. Tengo aquí una pregunta del Salvador, que nos dice a través del chat que si hay otras opciones además del polidocanol, hay otras opciones para poder realizar la escleroterapia, y qué diferencias hay en cuanto a sus resultados. Bueno, realmente para venas reticulares es el polidocanol al 0.5%. Para las telangiectasias, yo utilizo glicerina, que es menos agresiva, que deja menos matting, y la glucosa al 75%, que solamente se consigue fuera de México, que también me gusta para las telangiectasias. No me gusta poner a las telangiectasias polidocanol, pienso que es demasiado agresivo y que el resultado estético definitivamente no va a ser bueno. Pero yo creo que el rey de los esclerosantes es el detergente, el polidocanol. Tampoco me gusta usarlo en concentraciones muy elevadas porque podemos ocasionar extravasación, úlceras en los pacientes o resultados poco estéticos. Tenemos que recordar que muchas de las pacientes no van porque tengan reflujo en la safena o porque le duelan las piernas. Muchas van porque no le gusta cómo se ve esa vena. Entonces sí le voy a quitar esa vena, pero le voy a dejar negro, le voy a hacer una úlcera. Entonces nosotros también tenemos que pensar en eso para decidir qué tipo de tratamiento es el adecuado para este tipo de paciente. Dicen el manejo de perforantes insuficientes que requieren tratamiento. ¿En qué caso utiliza láser y en qué casos utiliza ecoescleroterapia? ¿Y qué longitud de onda utilizaría en el caso de que ser láser y qué concentración del esclerosante en caso de ser esclerosante en perforantes? Bueno, realmente las perforantes, que es otro tema hermoso que me encantaría platicarles, si alguna vez me lo permiten en el foro venoso. Las perforantes tuvieron su crecimiento y tuvieron su momento de fama. Realmente ahora las perforantes, ya sabemos que no hay enfermedad de perforantes. Las perforantes se vuelven insuficientes por problema superficial. Entonces, yo tengo que tratar ese problema superficial antes que pensar en una enfermedad de perforantes. ¿En qué casos está indicado tratar la perforante? Cuando esta mide más de 3.5 milímetros en estadios avanzados. O sea que yo en estadios iniciales, lo único que voy a hacer es quitarle esa vena dilatada, quitarle ese reflujo, pero no tocar esa vena perforante. Cuando tuvo su tiempo de fama las perforantes, sí me gustaba hacer el láser, pero ¿qué pasaba? Ese láser lo hacía en pacientes con úlceras, con la enfermedad avanzada, entonces se provocaba más inflamación en esas pacientes. Entonces, definitivamente que si estoy pensando que una perforante la voy a tratar porque está asociada a una insuficiencia venosa, una
paciente con úlcera cerrada o una úlcera abierta, definitivamente voy a preferir hacer escleroterapia. Y a mí no me gusta hacer el polidocanol muy concentrado, prefiero hacer más sesiones repetitivas en la paciente, pero nunca excederme en cuanto a la concentración, porque sí me ha tocado hacer úlceras en los pacientes y realmente pues es muy penoso. Entonces yo prefiero hacer mejor más seguido los tratamientos y siempre hacerlo al 0.5%, pero nosotros debemos de quitarnos esa idea de que una perforante, el paciente tiene enfermedad de perforantes. Eso no existe. Una enfermedad de perforantes aislada, bueno, ya sé que es otro tema, pero no debemos de tomarlo en cuenta así como tal. No te escucho, ¿verdad? Perdón. Me pregunta la doctora Palma Corchado, ¿qué recomienda como tratamiento si el paciente tiene compromiso venoso y arterial simultáneamente? Bueno, para eso nosotros también ya tuvimos que hacer una valoración con ultrasonido arterial. Si no tiene lesiones críticas, si no tiene lesiones arteriales para tratar, no tiene claudicación, no tiene datos de isquemia crítica, le puedes hacer cualquier tratamiento venoso. Yo ahí preferiría el láser porque es lo que tengo más experiencia y se pueden tratar más venas y es más, se puede utilizar mejor el láser que la radiofrecuencia, que a lo mejor está un poquito más limitado en cuanto a tratar a todos los pacientes porque el catéter es más rígido. Yo con el láser utilizo fibra radial y fibra lineal. Entonces, con la fibra lineal me puedo meter accesorios, me puedo meter a la safena menor y voy a dejar a la paciente con las menos venas superficiales enfermas posibles. Dice que a partir de qué edad se puede iniciar tratamiento de escleroterapia. Me imagino que están pensando en algunas veces que llegan incluso niñas con pequeñas varículas o con pequeñas arañitas o telangiectasias. Bueno, ¿hay alguna edad en la que se pueda definir a partir de aquí sí, a partir de aquí para abajo no? Bueno, yo creo que la edad más chica que he tratado con varices probablemente sean 16, 18 años. Pero más chica, la verdad, pues no, yo creo que hay que esperar a que se desarrolle. Y si tiene la genética de varices, ahí lo que más me importaría es que la paciente entienda cómo tiene que cuidarse para que esa varícula o esa telangiectasia que tiene no crezca más, ¿no? Pero yo así a niñas no les trato, no les hago escleroterapia. Cuestión psicológica aquí sería importante, tiene toda la razón. Bueno, otra pregunta menciona que hay el porcentaje de recidivas que existe con el tratamiento de endoablación con láser. Y bueno, y relacionado con eso, ¿en cuánto tiempo se debe de hacer el control ecográfico después de haber hecho las diferentes técnicas de ablación? Bueno, realmente el porcentaje de residual, o sea, más bien el porcentaje de oclusión de láser es por arriba del 90% a 3 años. Pero digo al paciente, si le voy a hacer láser, pero no lo voy a hacer días. Pero a cambio de eso, usted va a tener que tener un control específico. Sabemos que la vena se puede abrir en un segmento. Si se abre en algún segmento del agua escleroterapia coaguiada, el problema. Pero el láser es bastante efectivo y el porcentaje de cierre es por arriba del 90% a 3 años. Una pregunta del doctor Montaño que nos refiere cómo se usa y en su caso si existe alguna toxicidad por el uso de cianoacrilato por vía endovenosa. El cianoacrilato viene con un frasquito y un catéter y realmente no se ha visto toxicidad y se ha visto un poco de alergia. Por ejemplo, en las pacientes que tienen alergia al esmalte de uñas, se ha relacionado a los que desarrollan cierta alergia con el cianoacrilato, pero realmente esta es mínima. Y se utiliza por gotas, también ecoguiado, adentro de los troncos afenos. La doctora Núñez Arriola nos pregunta si la hiperpigmentación de la piel, que puede llegar a presentarse como una complicación, en especial de la escleroterapia y de diferentes procedimientos, si es reversible después de haberse producido. ¿Con escleroterapia, perdón? Sí, puede ser por escleroterapia. Nada más menciona la hiperpigmentación. Bueno, la hiperpigmentación sí se puede presentar y eso depende del tipo de piel. Yo no me preocupo mucho. Claro que algunas de mis pacientes presentan hiperpigmentación,
pero eso, el 80% al año se le va a quitar. Entonces, no me preocupo por esa hipercomunicación y sí le digo al paciente, cuando voy a hacer ese tratamiento, puede llegar a presentarse esta complicación. Claro, nos pregunta la doctora Monsalve desde Colombia si ha utilizado clorhidrato de lapidium en escleroterapia. Bueno, creo que yo nunca lo he utilizado en lo personal, me parece que no tenemos acceso a él en México. No sé, doctora Sánchez, si lo haya utilizado. Realmente hace muchos años sí había en México y realmente la experiencia que tuvimos fue muy poca. No lo utilizamos definitivamente. Perdón, el doctor Eric Bravo de México nos pregunta si el ultrasonido Doppler que se le realizó, ¿cómo se puede valorar si un ultrasonido Doppler venoso que le hicieron al paciente en la consulta de primer contacto es válido o no es válido, si no es correcto el ultrasonido? ¿Cómo sabe un médico general que lo que le están entregando está bien hecho y va a servir? ¿O tiene que solicitárselo a otro radiólogo? Bueno, yo creo que todavía, no voy a hablar mal de ningún radiólogo, pero yo creo que en cuanto a lo vascular, como que todavía ellos se quedan un poquito más atrás que nosotros, porque cuando nosotros lo hacemos, estamos haciendo el diagnóstico, pero estamos pensando en la terapéutica. Entonces, yo siempre cuando el paciente me dice, no, yo traigo mi ultrasonido, les digo, ¿cómo se lo hicieron? Acostada. Entonces, ya tan solo con ese pequeño tip, pues tú le vas a decir, lo siento, pero ese ultrasonido no sirve. Entonces, yo realmente, o sea, sí creo, hay mucha gente muy capaz haciendo ultrasonidos venosos, no nada más que creen los míos, pero a mí consulta un paciente que yo voy a tratar, yo le voy a hacer el ultrasonido. La doctora Rebeca Riachi nos pregunta de aquí de México también, gran amiga, en tu opinión, ¿cuál es el mejor tratamiento para safena con insuficiencia valvular desde la ingle hasta el maleolo? Refiere que no hablamos de algo estético, sino funcional y que además tenga insuficiencia de perforantes, en tu opinión, Nora. Bueno, realmente para eso hay que hacer un estudio del patrón de reflujo safeno que tiene la paciente, porque muy difícilmente te vas a encontrar con un patrón de reflujo 6, que es la safena incompetente desde el maleolo hasta la ingle. Eso es muy raro que te lo puedes encontrar. Entonces, por eso todos los procedimientos ablativos son por abajo de la rodilla o por arriba de la rodilla hacia la ingle, porque es donde es más frecuente el reflujo. Entonces, independientemente, si yo tengo una paciente con reflujo del maleolo, yo no le voy a ablacionar desde el maleolo, yo le hago un abordaje infragenicular, evitando la punción del nervio safeno para que no le quede neuropatía, y probablemente abajo de la safena infragenicular se vuelve incompetente por las afluentes. Entonces, yo le haría escleroterapia de las afluentes o si están muy grandes, flebectomías. Y la insuficiencia de perforantes, pues ya quedamos, no hay enfermedad aislada de perforantes. Si yo le quito esa vena dilatada asociada a esa perforante se va a remodelar y se va a volver a su tamaño normal. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver, tenemos aquí preguntas directas del chat. El doctor Iván Gutiérrez de Perú la felicita. ¿Alguna experiencia con esclerosis de safena interna? Supongo que safena mayor. Y si realiza desconexión quirúrgica de la unión safeno-poplitea. Bueno, entonces sería la safena menor. Si en la esclerosis de la safena menor se hace una desconexión quirúrgica de la unión safeno-poplitea. A mí realmente, con toda la tecnología que hay, que yo es lo que yo pienso. Hacerle solamente una escleroterapia ecoguiada de la safena menor, pues no estoy ofreciéndole un porcentaje de oclusión adecuado a mi paciente, porque esa paciente va a regresar. Aunque yo le ligue el callado, porque esa vena se vuelve insuficiente por las afluentes o está más dilatada abajo. Entonces, aunque yo le cierre la unión safeno-poplitea, se puede ir la espuma, o se puede ir por otros lados, igual provocarle alguna complicación. Entonces, yo actualmente, de hacerle una escleroterapia cogueada de la safena mayor o menor a no hacerle nada, yo prefiero no hacerle nada, porque ahora puedo hacer el Clarivane, puedo hacer otras cosas que van a ser con el paso del tiempo más efectivas. Ya sabemos que aún el láser, la radiofrecuencia, el Clarivane, pues puede recanalizarse la vena. Y cuán más si nada más le hacemos pues pura escleroterapia, por muy buenos que seamos haciendo escleroterapia, siempre vamos a
el paciente va a estar regresando con nosotros todo el tiempo, entonces no va a ser un tratamiento tan efectivo a largo plazo. A lo mejor de inicio se le puede cerrar por un tiempo, pero esa vena se va a volver a abrir. Sí, así es. Muy bien. Más preguntas del chat. Me preguntan que qué distancia de seguridad, seguramente qué distancia debe tener la vena safena de la piel para poder realizar una ablación endovenosa o un endoláser. Bueno, yo realmente a eso no le doy mucha importancia, porque yo le pongo una solución tumescente importante para evitar que vaya a quemar la piel. Y esa solución tumescente también para quitar todas las posibilidades de quemar el sistema profundo. Entonces ahí tiene mucho que ver la cantidad de tumescencia que nosotros utilicemos para que esa vena se haga más profunda con solución tumescente y yo no le vaya a quemar la piel. Ahora, si esa vena está demasiado superficial, entonces yo elijo ablacionar más arriba, donde está más profunda, y hacer la flebectomía de toda esa safena sin ningún problema. Si decido no hacerle la flebectomía y hacerle todo con láser, solamente le voy a explicar a la paciente que le puede quedar un cordón fibroso, un poco más pigmentado, que finalmente con el tiempo se va a desaparecer. Si se debe utilizar tratamiento médico posterior a los procedimientos quirúrgicos. Bueno, realmente, pues hay estudios que sí utilizan flebotónico, utilizan otro tipo de medicamentos. Yo prefiero solamente hacer el tratamiento a mis pacientes porque ya van a gastar en un quirófano, van a gastar en un dispositivo, y yo prefiero solamente para los pacientes que después de la cirugía siguen teniendo síntomas, pues ahí sí le diría al paciente que tiene que tomar algún tipo de flebotónico, pero yo en lo personal evito darles flebotónicos si los voy a operar o después del tratamiento. Claro. La doctora Zarza, me parece muy interesante esta pregunta. ¿Tratamiento recomendado en el primer nivel de atención para pacientes de escasos recursos que no pueden realizarse ninguno de esos tratamientos? Me imagino que se refiere a los tratamientos que tienen ya tecnología avanzada y que por lo mismo pues son costosos. ¿Qué propondríamos a un paciente que no tiene recursos? Bajar de peso, porque la mayoría de esas pacientes tienen sobrepeso. Va a ser muy difícil porque probablemente mejor puedan conseguir dinero para operarse que bajar de peso. Usar una compresión elástica, aunque no les guste, que puede ser una venda elástica, y pues nada más. Si no se puede hacer otra cosa, nada más. Pudiéramos, considerando el aspecto económico, darle una mayor relevancia quizás, doctora Nora Sánchez, a la escleroterapia de los troncos safenos. Yo solamente le haría escleroterapia si tuviera una úlcera para que le cerrara. El tratamiento de los troncos safenos, yo me esperaría que juntara el dinero y hacerle un tratamiento realmente efectivo, porque muchas veces los pacientes te das cuenta que gastan dinero en goicochea, en goicotines, en cámara hiperbárica, y realmente tus tratamientos que están científicamente comprobados, que has gastado en tus equipos, no los quieren pagar. Entonces yo prefiero, si tiene una úlcera abierta, hacer la escleroterapia cogueada y ya después que venga para que le haga un tratamiento definitivo a esas varices. De acuerdo. Muy bien. Me parece que tenemos, no sé si el foro quiere hacer alguna... tenemos un poquito de preguntas más de Facebook, que ya hemos respondido a las preguntas que se están realizando desde Facebook y desde el chat. Bueno, pues si no hay algún otro comentario o alguna otra pregunta, que tenemos todavía un poquito de tiempo. Dice aquí costo promedio del tratamiento por láser. Bueno, pues eso va a variar muchísimo de acuerdo al país en donde nos encontremos, seguramente. No sé qué opine al respecto, doctora Nora Sánchez. ¿Está hablando de láser transdérmico o de láser endovenoso? Entendí láser endovenoso por la estructura de la pregunta. ¿Sí me escuchaste? Ajá, sí, pues es que ahí realmente, o sea, depende más bien del hospital, porque el hospital es lo que hace que el costo sea más. Realmente eso se tendría que ver, pero no sé, yo creo que estamos hablando así, algo general, por un tratamiento de láser con hospital y todo, va 50, 60 mil pesos.
Sí, debe de ser, y esto pues es debido a que son cuestiones tecnológicas pues la tecnología siempre es costosa, se debe de pagar, ya sea desde el punto de vista de los seguros o desde el punto de vista particular. Bueno, a ver, tenemos por aquí una pregunta del doctor Juan Cruz que nos menciona que cuál es el mejor manejo para venas atípicas secundarias a malformaciones venosas con presencia de hemangiomas en piel. Bueno, ahí tendría que hacerse probablemente otro estudio de tomografía o de resonancia para ver realmente cuál es el vaso nutricio y definitivamente que hacer una embolización y ya posteriormente lo que queda después de la embolización, si es una malformación muy grande, hacer tratamiento con láser o con escleroterapia. Acá en el chat hay otras preguntas, Ernesto. Una de Facebook que nos refiere el doctor Eric Bravo si aún la safenectomía es una técnica válida. Bueno, yo creo que una safenectomía que tú haces con una mini incisión, que haces ecoguiada, que haces composiciones con el paciente para vaciar la vena, que metes el safenotomo ecoguiado y que lo haces lo menos traumática posible, ¿por qué no? También el doctor Bravo nos pregunta si es conveniente hacer procedimientos quirúrgicos para insuficiencia venosa en pacientes COVID. Yo definitivamente ahorita no estoy haciendo ningún tipo de procedimiento quirúrgico en ningún paciente, solamente urgencias. Sí, desde luego. Creo que ahorita el riesgo de la infección de un paciente COVID, tanto del paciente como del equipo quirúrgico, es muy alto y la insuficiencia venosa al final es una patología que podemos manejar médicamente mientras se resuelve, por lo menos controlarla, mientras se hace algún procedimiento quirúrgico. De acuerdo completamente, doctora Nora. Menciona el doctor. Perdón, es que hay unas preguntas en el chat de Zoom, no sé si las alcances a ver. Si gusta, si la tienes visible, la puedes contestar directamente. Adelante. Todavía tenemos, creo que ya tenemos poco tiempo. Dicen, una paciente joven sin varices asintomática que tiene solo telangiectasia. El examen encuentra reflujo de safena mayor en muslo con un diámetro de 5 milímetros. ¿Le haría alguna intervención ablativa de safena? Una safena de 5 milímetros en el muslo, yo dudaría que tiene reflujo. Yo creo que hay mejor repetir el ultrasonido y si la paciente está asintomática, yo la trataría solamente las varices visibles y vería cómo se comporta si solamente es un reflujo segmentario de la safena supragenicular. ¿Por qué voy a tratar toda una safena si a lo mejor nada más es un reflujo segmentario y una safena de 5 milímetros? Dudaría que esa vena a nivel del muslo de 5 milímetros tendría reflujo. Sí, claro, desde luego. Dice aquí también que si existe alguna contraindicación para practicar escleroterapia en un paciente diabético con insuficiencia venosa. Ninguno, porque son procedimientos de mínima invasión que tú estás consciente o ya valoraste que el paciente no tiene ningún problema arterial, entonces se pueden hacer y es uno de los beneficios de esos tratamientos que se pueden hacer en pacientes diabéticos. No sé si tengan el dato, alguien, la doctora Palma nos pregunta si esos tratamientos los realizan hospitales como el GEA González o el Hospital General de México para pacientes de escasos recursos. Pues yo supongo que sí, tiene todos los conocimientos y todo lo necesario. No sé qué opina, doctora Nora. Sí, no estoy segura que en el GEA González, pero en el Hospital General de México definitivamente tienen esta opción. Hay otra pregunta de Yasnier Moreno que dice, ¿es realmente efectivo el láser transdérmico para telangiectasias o debe ser combinada con la escleroterapia química? Realmente lo efectivo es el CLACS, ¿no? Que es el crioláser asociado a crioescleroterapia. Y este es láser a las venas reticulares y escleroterapia a las telangiectasias. Yo directamente a las telangiectasias no les hago láser, prefiero hacerle escleroterapia, microescleroterapia con la lupa y es más efectivo. Y de hecho, usted tiene mucha experiencia también en la aplicación de radiofrecuencia más escleroterapia. ¿Es similar el resultado al CLACS o el CLACS lo supera? El CLACS lo supera,
porque lo que hace el RAFTE, que es la termoesclerosis con escleroterapia, es que se tarda mucho y deja al principio un tipo de cicatriz. Entonces realmente es más efectivo, más rápido el CLACS. Perdón, no me estaban escuchando. Me parece que es el tiempo justo, ahora sí ya me escuchan, para poder darle las gracias al auditorio, para darle las gracias a por esta brillante exposición a la doctora Norelena Sánchez y obviamente al laboratorio que nos ha patrocinado, que en este caso Sanfer, que sabemos todos que se ha preocupado siempre por apoyarnos en estos eventos académicos. La audiencia sí fue muy participativa, tuvimos muchas preguntas, algunas pues ya quizás se nos fueron traspapelando y el tiempo también ya se nos agotó, pero bueno, creo que todas las que nos hicieron llegar las contestó de manera brillante la doctora y muy ilustrativa. Pues bien, no me queda más que invitarles a la 6ª sesión del curso de Introducción al Manejo del Paciente Flebológico, que se va a llevar a cabo el próximo jueves 25 de junio. Esta va a tener el tema, precisamente, para ahondar todavía más en esto, el tema va a ser la escleroterapia como tratamiento de las varices en miembros inferiores. Pregunta, ¿es un tratamiento artesanal o un tratamiento científico? Y bueno, el ponente va a ser el doctor Valente Guerrero González, que es el fundador y es el presidente del Foro Venoso Mexicano, principal promotor de estos cursos de introducción al manejo del paciente flebológico, por lo que realmente vamos a estar de manteles largos en esa charla. Y pues les recomiendo ampliamente que podamos estar todos presentes para que podamos ahondar mucho más en todas estas técnicas. Doctora Norelena Sánchez, pues un placer como siempre escucharla, un placer aprender de usted y gracias a todos por acompañarnos. Doctora, no sé si quiera dar algunas palabras de despedida. No, pues muchas gracias y al Foro Venoso Mexicano por permitirnos y gracias a toda la gente que amablemente nos escuchó. Buenas noches. Al contrario, muy buenas noches y gracias a todos y los esperamos en la siguiente sesión de los jueves del Foro Venoso Mexicano. Y gracias Hasta luego. Gracias, Nora. Hasta luego. Buenas noches.